Yo soy de excursionistas antes de nacer. Porque mis padres se conocieron en un baile de carnaval, de los famosos bailes de carnaval que se hacían en este club. Ese sentimiento que generalmente tienen todos los hinchas de los clubes, ese amor, es el mismo que yo siento. Es parte de mi familia y yo soy parte de esta familia. A través del verde pude abrazar la profesión que hoy ostento, la de ser periodista, pero por sobre todo me dio la posibilidad de amar al fútbol. Hoy, en Tirando Data, la historia del Club Atlético Excursionistas. Yo llegué a excursionista a la mano de mi padre. Mi padre vino a jugar aquí. Yo no soy del Bajo Belgrano, soy de Villa Urquiza. Nacido y criado en Villa Urquiza y sigo viviendo en Villa Urquiza en lo que se llama la Siberia. Un lugar donde hay bastante hinchas de excursionistas. Llegué con mi padre, que era arquero, vino con otro arquero, quedó el otro, Alfredo Baranzini, fue el que quedó, mi padre no quedó y quedó prisionero de este club, trabajó en inferiores, etcétera, etcétera, y allá cuando yo tenía 7 años más o menos, el año 56, 57, vine de la mano de mi padre, caminando la calle Pampa, paso a paso hasta llegar acá a la puerta, esta histórica entrada que es icónica, ¿no? Y ahí empecé a ver y me quedé enamorado porque me sorprendió la gente, el fervor, el fútbol, me atrapó. No, todo me preguntan cuál fue el primer partido, la verdad no me acuerdo, no sé con quién fue, si ganamos, si perdimos, pero sentí que había aquí algo diferente. Y ahí quedé, y hasta hoy, ¿no? Y ahora están mis hijos también, que inclusive han jugado, representado al club en fútbol sala. Yo no, fútbol no jugué aquí, no hice deporte porque soy espantoso para eso. Fundado en el barrio porteño de Palermo en 1910, luego se trasladó aquí al Bajo Belgrano para quedarse por siempre. Hoy en Tirando Data, la historia de excursionistas. Bajo Belgrano 1910, año importante del centenario para la Argentina, donde ocurrieron varias cosas, entre ellos la fundación de excursionistas. Así es. En el centenario, como bien lo decías vos, Walter, de nuestro país, nace Excursionistas, un 1 de febrero y con una intención, porque en aquellos tiempos las cuestiones más importantes eran tratar de aunar la familia y llevar a cabo aquello que se solía decir en los picnics. La iniciativa de conformar un club la llevó a cabo quien fue el primer presidente, Antonio Maciotra, y la idea era justamente organizar esos picnics para poder ir a las islas del Delta e incluso a la isla Maciel, cuando las aguas del riachuelo eran potables. Pensemos que hoy ir al Tigre a lo mejor nos cuesta 1 hora. Pensemos en aquellos años y a lo mejor era una travesía que te llevaba 3 y 4 horas. En ese afán de querer organizar se funda el club con el nombre Club Unión Excursionistas. Y a partir de allí comienza un derrotero en donde en una Argentina en donde el fútbol empezaba a tener auge y Excursionistas no podía escaparle a esa ola. Es un club, una institución fundada en Palermo, en el barrio de Palermo. Exactamente. La casa todavía está en Avenida Coronel Díaz y Soler, pleno corazón de Palermo. Y en el año del centenario, ¿sí? En el año 2010, se realizó una caravana para justamente colocar una plaqueta en esa vieja casona. Es decir, que después organizan el equipo de fútbol. Al año siguiente, 1911, el primer socio, el socio número 1, Raúl Gantes, decide formar un equipo de fútbol, porque el auge del fútbol ya estaba. Entonces, trató de convencer, logra ese convencimiento y se forma el primer equipo. ¿Cómo surgen los colores? Justamente de las excursiones. El césped verde, los manteles blancos y allí salen los colores, verdes y blancos a rayas verticales de Excursionistas. Tirando Data también es especialista y quiere dar a conocer los lugares y el trajín de los equipos. Hoy están acá en una de las zonas inmobiliariamente más cotizadas de Buenos Aires, pero ¿cómo vienen acá al Bajo Belgrano, donde me imagino que el panorama era totalmente distinto? Pensemos que en aquellos años esta zona era un pantano. No existía nada de lo que hoy se ve. Inmobiliariamente, como bien lo decís vos, Walter, es una zona que este predio no tiene precio. Es incalculable. Sí, estamos los edificios modernos, hay nuevas construcciones. Exacto.
En aquel momento era todo un descampado. Es más, hacías 3 cuadras y ya tenías el Río de la Plata. En 1912 se consigue este predio. Se consigue a través de un acuerdo que lleva adelante un socio de la institución, Santos Camian, con el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Tomás Anchorena, y el director de paseos, que era Benito Carrasco. Se consigue este predio y se lo da por 50 años. En aquel tiempo, la municipalidad le otorgaba a los clubes un terreno y le daba la posibilidad de que durante X cantidad de tiempo pagara un mínimo canon y así poder desarrollar las actividades deportivas. El viejo y querido comodato. Exactamente. ¿Lo obtienen finalmente el predio para ustedes para siempre? No. Ahí hubo todo un tema, porque cuando vence el primer acuerdo de estos 50 años, ya por 1962, se vuelve a hablar con el intendente de aquel entonces. Recordemos que el intendente no es como hoy, que es elegido a través del sufragio, era designado por el presidente de la Nación de Argentina. Se extiende por 15 años más. Pero el tema fue que después del Mundial y en la época en donde el intendente de la Ciudad de Buenos Aires era el brigadier Osvaldo Cacciatore, decide que o se compra el predio o se tienen que ir. Y a partir de allí se hizo toda una gran campaña de concientización para definitivamente adquirir este predio. Excursionistas tuvo esa posibilidad y a través de Excursionistas muchos clubes de la zona que estaban en la misma situación se aunaron, se alinearon atrás de Excursionistas para hacer un bloque y así poder ir comprando los predios. No le pasó lo mismo a Fénix, que tenía la cancha allí, donde está el polo audiovisual, en el mercado de Dorrego. Quiso hablar, no le dieron la posibilidad de diálogo y al día siguiente, cuando fueron a su estadio, ya estaban derrumbadas por las topadoras. Es decir, que fue una imposición positiva en cuanto a las decisiones que tomaron los clubes. Fue una decisión positiva. Porque esto sería invaluable y sería difícil de mantener. Hoy no lo podría comprar. Hoy no se podría comprar, pero convengamos también en qué momento lo compra. No tenías margen de diálogo. En un momento en donde la dictadura militar de aquel entonces venía de ganar el campeonato del mundo y con todo el poder absoluto. Entonces era aceptar lo que te decían o si no tenías que partir. Primeros partidos, primeros desafíos, se juegan acá. ¿En qué liga empieza a participar Excursionistas? Empieza a participar en 1911 en la liga que en aquel entonces era amateur y que estaba regida por ingleses. En 1911, cuando debuta, no debuta acá, debuta en el Club Florida, que era un club que estaba en el partido de Vicente López. En 1912, cuando ya empieza a ser de local aquí, el primer partido lo juega ante Libertad y gana 5-0. A partir de ese momento se hizo fuerte Excursionistas en la tercera división. En 1917 consigue el ascenso a la división intermedia, que sería la B. Y en 1924 consigue el ascenso a la primera división del fútbol amateur, ganándole en el viejo gasómetro de Avenida La Plata a Talleres de Remedios de Escalada por 2-1. En un equipo en donde tuvo una figura destacada, que era Pedro Tilet, el jugador de Excursionistas que estuvo en todos los puestos. ¿Podemos decir que 1924 es el año más importante futbolísticamente hablando de Excursionistas? Y en los albores de aquellos primeros años sí, porque consigue la posibilidad de llegar a la primera división. Y además porque comienza a hacerse popular, comienza a identificarse. Hoy, por ejemplo, cuando decís La Pampa y Miñón, estás diciendo Excursionistas. Y ya en ese momento empezó a hablarse del Bajo Belgrano, empezó a hablarse de un barrio que iba creciendo de a poquito, un barrio de clase media-baja, y en ese barrio, sin lugar a dudas, el ícono, el que los representaba a todos, era Excursionistas. Aquí en este estadio, Boca empató, y en 1928, gracias al empate de Excursionistas, Huracán consiguió el primer título que le antecedió al de 1973. Ahora están en una zona, digamos, de mucho confort para la gente que vive por acá, pero ¿por qué les dicen los villeros? En la década del 40, con la llegada del peronismo, comienzan a llegar mucha gente, la famosa inmigración del interior. Y mucha gente comenzó a llegar a distintos lugares de la ciudad, incluso del conurbano. Aquí, en el Bajo Belgrano, se formó una villa. Y la villa, la gente que vivía en la villa, gente obrera, gente de trabajo, se identificó con este club. Por eso se eligió el mote de los villeros. Y ahí vivía René Houseman. Exactamente, René venía de ahí, vivía ahí. Él había llegado desde la banda de Santiago del Estero y vivió siempre allí. René siempre fue un agradecido, no solo de Excursionistas, sino también de su barrio. Nunca se olvidó
de sus orígenes. Aprovechemos para hablar de la relación de Houseman con Excursionista. ¿Es el jugador más importante surgido de este lugar? Quizás es el más reconocido porque su nombre trascendió las fronteras de Argentina y trascendió la historia del Campeón fútbol mundial, nacional. en el Campeón 78. mundial. Su hermano sí llegó a jugar en primera, su hermano mayor en la década del 60. René popularmente todos lo conocen por el loco, por el hueso. Aquí era conocido como que no. Y pintaba para llegar a primera. Pero bueno, siempre estuvo esta cosa de que, bueno, era un jugador que provenía de la villa y estaba esta cosa de que, bueno, no tantos jugadores de la villa y qué sé yo. Le dieron el pase en blanco. Siguió jugando porque a él le gustaba jugar al fútbol, jugaba por plata. Normalmente se hacían esos campeonatos, relámpagos, hasta que alguien dijo, vení, probate en Defensores. No, pero yo soy de Excursionista, pero vení, probate igual. Y se probó, estuvo 15 minutos, Rodolfo Chitti, que era el técnico Defensores de Belgrano, le dijo, salga del entrenamiento, vaya a la oficina y firma el contrato. Y a partir de ahí empezó la carrera de René. En el primer año sale campeón con Defensores, al segundo año va a Huracán y sale campeón con el Globo. ¿Qué otro jugador surgió desde aquí? Otro jugador que fue importantísimo para el fútbol argentino, pero fundamentalmente fue muy importante para lo que fue el desarrollo futbolístico de Bolivia. Carlos Ángel López, el zurdo, un zurdo mágico. Fue un jugador que era distinto, a tal punto que cuando River venía acá a hacer sus prácticas, porque se jugaban partidos amistosos entre River y Excursionistas, Didi, aquel famoso jugador el brasileño. Claro, el brasileño dijo, a este jugador lo quiero. Y ahí automáticamente pasa a River Plate y ahí empieza la gran carrera de Carlos López. Podemos acordar del lado de grandes partidos, vueltas olímpicas, no muchas, dos por lo menos, en 94 y en 2016, gran festejo, inolvidable, algunas batallas en esta cancha como en otras, en las tribunas, algunas mejor no recordar porque en los partidos del Clásico hubo uno que me impactó. Yo creo que fue el primero que tengo en la memoria, porque debutó ese día un jugador, para mí uno de los mejores delanteros que vi en mi vida, que se llama Maurílio Alves de Souza, un jugador uruguayo. Y en este partido clásico con Defe, en aquel arco, el arco de La Pampa, que hace un gol Maurílio Alves de Souza, y se pelea a las trompadas con un ícono de Defensores que era Pirulo Camino, que era el fullback central. Y el debut del jugador salen con la ensangrentado y expulsado. Yo Excursionistas lo veo en este momento en un nivel de crecimiento institucional y estructural, lo quiero grande, a nivel futbolístico lo más alto posible, pero también lo quiero un club que cumpla su rol social integral, desarrollado institucionalmente, social, deportivo y cultural. Lo que quiero es que este camino no se demore, no se quede aquí, se desarrolle. El mensaje es que los jóvenes se integren a los clubes. Quedó pendiente lo de la escrituración, que es importante. Sí, en 1978 se toma la decisión de poder adquirir este predio, con todo lo que implicaba en aquel momento. Un grupo de dirigentes, entre los cuales estaba don Carlos Janowski, Jorge Bordalejo, que fue un adelantado en materia de comunicación, prensa y difusión institucional, Guillermo Black, Eduardo Castro, un montón de gente hicieron una gran cruzada para poder comprar el predio. Eran 60 cuotas. Se pudo cumplimentar en 30 años y claro, faltaba escriturar, es decir, vos sos el dueño, pero no tenés el papel que te puede certificar de que vos sos el dueño. Finalmente, en 2015, el mismo año en donde se hace el césped sintético aquí en el Bajo, se escritura y definitivamente esta manzana mágica es definitivamente de Excursionistas. Hay que destacar a Fernando Bravo en todo esto. Fernando Bravo fue alguien muy importante en aquellos años, en aquel 78, porque desde su programa Siempre Rivadavia, cuando se iba a jugar un partido en donde se iba a festejar la decisión de compra, él durante 15 días ininterrumpidamente estuvo dándole difusión y arengando a la gente a que se acerque y contribuya en esta patriada que hoy afortunadamente nos dice propietario. ¿Qué tenemos que destacar en el ascenso, en todas las participaciones del ascenso de Excursionista, donde se asienta en la primera C pero que tiene 2 ascensos? Sí, en realidad Excursionista fue durante muchísimos años un equipo de primera B. Bravo de aquellos años.
según cuenta la historia, aquí equipos encumbrados, Colón de Santa Fe, Quilmes, Ferro, celebraban un empate. Excursionistas era un equipo muy fuerte en la vieja B de los años 60, 50. Lo que pasa es que cuando se produce el descenso de 1972, ahí se produce un quiebre. Un quiebre que nos llevó a seguir pensando que éramos de la B y no asumir que estábamos en la C. Quizás en la B un tercer o un cuarto puesto vos lo festejabas. Un tercer o cuarto puesto en la C era un fracaso. Entonces se convivió con eso y por eso Excursionistas hoy tiene tantos años en la B como en la C. Sin embargo, a pesar de tantas frustraciones que tuvo en esta divisional, Excursionistas consiguió 2 ascensos. En 1994, en la final contra Liniers, se empatan los 2 encuentros en un tanto por bando. Excursionistas asciende por mejor ubicación. Y en el 2016, ganando el torneo Transición, ganándole el último partido aquí, a Sacachispas por 1-0. Tenés un libro donde resumís más de 200 partidos. ¿Estuviste en todos? Sí, eso es un libro que resume 250 partidos. En realidad son muchos más. Yo tengo la ilusión de poder completar la saga. Mi idea es hacer una trilogía. Y en esos 250 partidos sí estuve presente en todos ellos. También cuento un poco mi historia, ¿no? De cómo llego a Excursionistas, porque en esos partidos yo lo vi con ojo de adolescente, con ojo de nene, con ojo de hombre adulto, de joven, de periodista, pero que demarca en definitiva el sentido de pertenencia que uno tiene con Excursionistas. El sentir de leales y peregrinos. ¿Por qué leales y por qué peregrinos? Leales porque allá por finales de los años 70 y principios de los 80 había una publicación muy afamada aquí en Excursionistas y que es muy atesorada por los historiadores, que era Excursio, una voz de Belgrano, y que estaba dirigida por alguien que después terminó siendo presidente, don Guillermo Belisario Black. Y él había denominado a los hinchas de Excursionistas leales. Le decía los leales porque no faltaban en ninguna cancha, incluso en canchas que eran bravas. Y después, con los años, cuando surge allá por el año 2000, la irrupción de las FM, ¿sí?, locales, Leo Gentili comienza sus armas como relator, haciendo por FM Station, y él denomina a los hinchas de Excursionistas como peregrinos. Entonces, aunando esas generaciones de aquel entonces y las nuevas, es por eso que busqué conjugar a los dos nombres e identificar a todos. Son innovadores en tener un campo de juego de césped sintético. Sí, sí. Esto se produjo en el año 2015, allá por el mes de abril, partido que se juega con Sacachispas, vaya paradoja. Con Sacachispas se consigue el ascenso y con Sacachispas se inaugura el césped sintético. Si bien deportivamente yo no sé si le trajo mucho beneficio, porque no le sacó mucho resultado. Pero sí es algo que le ha dado un auge y si se quiere, un prestigio o un nombre, como diciendo, excursionista, campo sintético. Entonces es como que ya, más allá de identificarlo como el Bajo Belgrano o como la Pampa y Miñones, también se lo identifica porque tiene el campo sintético. El clásico de Excursionistas es de la zona y es Defensor de Belgrano. Sí, sí, sin lugar a dudas. El clásico se vivía de otra manera, era distinto, era el folclore, era una cuestión de barrio. Después, como todo, se fue distorsionando. Yo recuerdo que durante 2 temporadas, para ser más preciso, en el año 1982 y 1983, seguramente muchos van a decir es una locura lo que estoy diciendo, pero no, es así porque yo fui testigo de esos 2 partidos. El último partido de pretemporada de Excursionistas y Defensores de Belgrano se jugaba entre ellos y se ponía en disputa la Copa Amistad. Después, bueno, lo que es todo consabido, pero siempre hubo buena relación. Lo que pasa que, bueno, estaba el ánimo de querer ganarle. Mucha gente de Defensores a veces venía a ver Excursionistas y hay gente de Excursionistas que iba a ver a Defensores de Belgrano. Bueno, los tiempos han cambiado y a veces los cambios no son para bien. Soñemos y pensemos el futuro de Excursionistas en los próximos 250 partidos que vienen. Yo tengo 2 sueños. El primero es volver a encontrar Excursionistas en el lugar cuando yo lo conocí. Que vuelva a estar en la segunda divisional del fútbol argentino. Porque yo cuando empecé a tener conocimiento del fútbol, Excursionistas estaba en la primera B y estaban las viejas boletas de Prode. Ese es el primer sueño. Y el segundo sueño, en los próximos 40 años, Excursionistas tenga la posibilidad, el socio tenga la posibilidad de involucrarse y de participar y de votar. Yo quiero un Excursionistas en donde de acá a 40 años haya 20 elecciones y no un Excursionista que en los últimos 40 elecciones tuvo tan solo 2 actos eleccionarios.
No imagino un mundo sin fútbol, porque sería como imaginar un mundo sin sueños. Es una actividad maravillosa. Yo lo veo arte, ciencia, cultura popular. En general en nuestro país, en todo el mundo, es una de las actividades que socialmente motivan más a la gente. Esto mueve a los deportistas, a los periodistas, a los que fabrican las indumentarias, a los hinchas, al que hace la pelota, al que la infla, al que la repara. Y después lleva mucha parte del corazón del hincha, lleva esa pasión que hace que en su agenda de vida espere el fin de semana, le pone ese deseo de esperar el próximo sábado. El fútbol es espero ansiosamente el fin de semana. ¿Te imaginas un mundo sin fútbol? ¿Te imaginas el mundo sin agua? No. No existe. El fútbol invita a soñar. El fútbol es el único ámbito en donde la utopía puede hacerse realidad. Hasta aquí llegó este capítulo de Excursionistas. Si te gustó, dale like, suscríbete para no perderte nada y además compartilo para que lo vea todo el mundo. También te pedimos que dejes un comentario acerca de qué otra historia te gustaría conocer en otro capítulo de Tirando Data.